Hola a todos, vamos a comenzar a hacer una explicación del primer comentario crítico de primero de bachillerato. Coincide que se titula El comienzo y espero que sea un buen comienzo. Debes tener el material, y tanto sea audiovisual como físico, lleva un control exhaustivo de todo ello y recuerda que el material es para ser utilizado. La primera tarea del comentario crítico, leer. Te he puesto en amarillo las palabras que considero que deberías hacer el ejercicio de intentar definir. No se subraya todo, sino que además solo lo que es imprescindible. El resumen tiene que perseguir el objetivo de que haciendo la lectura de solo lo que está subrayado tiene sentido el texto. Extraigo aquello que considero fundamental. Fíjate, brevedad, precisión y objetividad son las tres características esenciales del resumen. Este resumen sintetiza lo que yo he utilizado en el recurso del subrayado y me he quedado con lo que yo considero lo más importante. Lo que tengo que hacer ahora es construir el comentario crítico como tal. Está organizado en una estructura de 3 párrafos. El párrafo 1 tiene que reflejar los siguientes elementos. Observa. En primer lugar, tenemos tipología textual. Para ello tienes una tabla. Lo que tienes que hacer es escoger entre toda esta tipología a cuál se refiere el texto que hemos leído de Bernardo Achaga. Es un texto eminentemente narrativo, ¿vale? Porque se somete a las pautas de un texto como tal. Personajes, espacio, tiempo, acción. Las funciones del lenguaje, tenemos también una tabla en el manual. No hay tesis porque no hay argumento razonado, es un texto narrativo. Entonces, solamente tema, primer día de clase. El autor solo si es de relevancia, en este caso sí, porque estamos hablando de Bernardo Achaga, un narrador de reconocido prestigio, y después el estilo. Como tenemos un texto narrativo, evidentemente la finalidad es, digamos que divulgativa, no hay un lenguaje especializado. Con respecto a estándar o complejo, es estándar, es cercano, fluido, ágil, y voluntad de estilo, todo lo que se refiere a lo que es la técnica narrativa como tal. Aquí tenemos el párrafo 1 que yo te propongo como opción. Yo te invito a que comiences siempre de esta manera, el texto a comentar, el texto a trabajar, escrito por Bernardo Achaga. Hago mención explícita a lo que es el autor. Se trata de una narración en la que prepondera la función referencial. Ya hemos dicho que la función referencial es aquella que expone datos. Texto narrativo nos narra el primer día de clase en la escuela de Obaba, año 57. Tema ubicado en un año concreto. No es lo mismo año 57 que año 2021. Un texto del 2021 hablaría de clases online, por ejemplo. Niños de 8 o 9 años se presentan ante la maestra. Asimismo, la función emotiva, otra función posible dentro de las funciones del lenguaje, habla acerca de cómo el lector empatiza con el texto. Nire haurtzaroko aberria herri txiki bat da, Obaba. ¿Y tú cómo te llamas? David. Conecta a nivel de emociones. Piensa qué emociones afloran en ti al leer este texto. Quizás recuerdes los primeros días de clase de primaria. Esa maestra, ese maestro, esa conexión que tenías con ese profe, ¿no? El ruido del patio, los balones. Bueno, pues todo eso es emoción que genera el texto en ti. Recuerda que nadie escribe porque sí. Todo el mundo escribe pensando en quién le va a leer el texto. Vale, el narrador protagonista es un dato importante, por eso está en negrita, niño en aquella escuelita, induce a que su amigo David, el acordeonista, se luzca ante todos. Son datos. Lo que hago en el párrafo 1 es demostrar que yo he entendido el texto y que estoy exponiendo de manera conveniente y espero que convincente qué tipo de texto es, narrativo, y qué es lo que se cuenta en este texto narrativo. Claro, si fuese argumentativo, yo centraría este párrafo 1 en ese argumento, en ese razonamiento, en esa tesis. Como no hay un argumento, un razonamiento, una tesis, hay una narración. Pues centro mis energías en esa narración y me quedo con lo que quiere transmitir el texto. Con un estilo sencillo, sin recursos estilísticos que entorpezcan la lectura y un léxico que subraya el fin divulgativo, tenemos ante nosotros una lectura ágil y amena.
Si te das cuenta, lo que perseguimos en el párrafo 1 es básicamente propiciar en el lector, en el corrector, un mensaje muy claro. He entendido el texto y sé de qué estoy hablando. Si hay tesis, ubicar nuestro punto de vista en base a 3 posibilidades, ¿vale? En caso de no existir, tienes que sostener un argumento en coherencia con el texto que has leído y que sea razonablemente desarrollable, en al menos 15 líneas. Para que podamos entender esto que acabo de decir, tenemos que tener en cuenta que tiene sentido esto que yo he subrayado aquí de color rosa, ¿no? Me quedo con la idea de esa conexión personal que establece la maestra el primer día de clase con esos niños pequeños en un ámbito del rural en el año 57, ¿vale? Y cómo aprovecha el recurso de que alguien se chivó de que un compañero, un amigo toca el acordeón para no rellenar el tiempo, sino crear un clima, crear un ambiente relajado, distendido, agradable. La música mansa a las fieras, la música alegra, es signo de festividad. El ambiente que se provoca en esa clase, ese primer día, en ese pueblo pequeño del norte de España, País Vasco, Baba, y cómo todos los niños pues en comunión participan de esa fiesta. El párrafo 1 es muy sencillo porque yo lo someto a una tabla que tengo que responder. Tipología textual, funciones del lenguaje, tema, tesis, el autor si es digno de mención y después qué estilo sostiene. Pero el párrafo 2 lo que tiene es el horror vacui de una página en blanco. Bueno, y ahora yo qué hago con todo esto. Tengo que buscar al menos 3 claves coherentes, originales, claras, desarrollables y descritas con brevedad. ¿Cuál es la clave del éxito? Leyendo el texto, a mí me transmite, me inspira alegría, felicidad, éxito de esa maestra, de esa profesora que el primer día de clase exorciza todos los temores, todos los miedos y todos los nervios de sus alumnos y genera una fiesta. Éxito total. Y me hace pensar, desarrollaría esta clave en base a esta idea, ¿no? De qué es el éxito, el aplauso de los demás o ser feliz. Y qué mayor éxito que generar felicidad en los otros. Bueno, a ver, ¿qué te parece? Segunda clave posible, humanidad. Ingredientes básicos, respeto y cariño. Considero que esa maestra se ha mostrado absolutamente respetuosa y, voy más allá, cariñosa con esos alumnos que llegan a una edad muy tierna, a una escuela, y ella genera ese respeto, esa conexión, esa empatía. Qué importante es esto en los tiempos que corren. Fíjate que yo lo puedo relacionar con esta fase de pandemia que estamos viviendo ahora, año 2020, y nos falta ese contacto humano. ¿Cuánto lo echamos de menos? Y cuánto agradecemos que exista esta humanidad entre nosotros, que exista esta cercanía, esta potente relación interpersonal, ese respeto, cuando alguien nos atiende con educación, con amabilidad, ya sea en un mercado, en un banco, en el médico, en un mostrador de una institución pública. Tercera clave que a mí se me ha ocurrido es la importancia de cuidar el ámbito educativo, la escuela. Qué importante es la escuela y qué importante es generar en ella un estado de cultivo importante donde las diferentes personalidades vayan creciendo de manera armónica, pero diferente, porque cada uno es quien es. Vale, fíjate. Me sirve pensar en este confinamiento que hemos vivido y en este retorno a la escuela con esta situación de mascarillas, distancias, etc. ¿Por qué volvemos a la escuela a pesar de las distancias, mascarillas, burbujas, etc.? Porque es importante el ámbito educativo, porque es esencial la interactuación entre los seres humanos, porque crecemos de manera autónoma, pero juntos. Somos seres sociales y sociables. Y tiro por ahí. Vale, como puedes comprobar, el que existan claves argumentales es esencial, porque me va a dar chicha para poder desarrollar un texto que en este caso sí es argumentativo, porque yo sí que voy a introducir tesis.
El texto de origen no tiene tesis, pero yo sí genero tesis, ¿vale? Porque el comentario crítico es un texto argumentativo estructurado en 3 párrafos, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y en el caso del párrafo 2 lo que estamos haciendo es generar el argumento, ¿vale? Necesito reflexionar, necesito pensar, necesito producir, necesito, por lo tanto, entrenarme. Observa que tenemos un texto que se somete a las 15 líneas, donde no nos repetimos y donde proporcionamos claves argumentales que yo he trabajado, que te las acabo de exponer. La clave del éxito, respeto y cariño y el ámbito educativo. Es el más breve de los 3, redacción ligada, evita pausas fuertes, retoma las ideas defendidas en el párrafo 2, cada uno las que haya tomado, proporciona alternativas y o sugerencias a ese párrafo 2 que has construido tú. El mecanismo de cohesión fundamental que necesitamos para poder realizar un buen párrafo 3 a modo de conclusión, ¿vale? Y esto es cómo conseguimos un párrafo 3 como el que ahora vas a ver. Cómo se puede mejorar ese párrafo 2, proporcionando alternativas, cerrando, digamos que metiendo la llave en el cerrojo y dándole la vuelta, para que quien lea mi texto entienda que en el párrafo 1 yo he entendido el texto de Achaga, lo he, digamos que, modelado para demostrar que manejo la información. En el párrafo 2 yo he proporcionado mis propios argumentos, lo que he hecho ha sido dar mi punto de vista, mis razonamientos, defendiendo ideas. Y en el párrafo 3 lo que he hecho ha sido proporcionar una conclusión, un cierre, ¿de acuerdo? De tal manera que el resultado es que quien lea el texto completo lo que tiene es texto argumentativo, coherente, pertinente, relacionado, pero original, ¿de acuerdo? Bueno, pues recuerda que para hacer un comentario crítico la única manera es haciendo. ¿Vale? Espero que te haya resultado útil y nos vemos en la siguiente corrección.